buenas tardes. Retomamos Dialogues este año de nuevo con una mesa redonda súper interesante en la que vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial está afectando al trabajo creativo. Y para ello tengo hoy dos invitadas de lujo. Empezamos contigo, Olga. Olga Muñoz es teacher de UX UI aquí en Immune, pedagoga de profesión, que luego te preguntaré porque me llama un montón la atención. Llevas toda tu carrera profesional hablando de UX UI, diseñando activos digitales y procesos de arquitectura, que luego me contarás más un poco en detalle. Y nada, muy bienvenida. Hoy juegas en casa, así que hoy te voy a dar ventaja a ti. Muchas gracias, Ana. Y me acompaña también Mariana Hernández. Mariana, yo la conozco porque es ex compañera mía de Google, lleva un montón de tiempo, más de 20 años, hablando de negocio y de creatividad y de marketing creativo. Los últimos 11 años has estado en Google, desarrollando también un poco de todo, ¿no? Innovación tecnológica, marketing creativo, trabajando con grandes marcas y creatividades. Mariana es psicóloga de profesión también, o sea que tenemos aquí una psicóloga y una pedagoga, que ahora les preguntaré, y también mentoriza mujeres en STEM y temas de emprendimiento. Así que bienvenida, Mariana. Gracias. Un gusto teneros a las dos aquí. Y lo que os decía, antes de empezar la mesa redonda, contarme, ¿no? ¿Qué hace una psicóloga y una pedagoga en el mundo de la tecnología? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué habéis llegado hasta aquí? Estamos escapadas. Fue un accidente. En mi caso sí, empezó todo como un accidente en realidad, porque bueno, mi vocación o lo que decían que se me daba bien era pintar, entonces yo quería ser artista, ¿no? Yo quería hacer bellas artes. Y bueno, pues por cosas de uno se prepara para el examen, falla y no aprueba, entonces dices, ¿ahora qué hago? Y dije, pues voy a meterme por el lado de la pedagogía, ¿no? Que bueno, pues tenía gente también un poco cercana al entorno que iba por ese lado, sin saber muy bien no dónde me estaba metiendo, pero luego resultó que me gustó muchísimo, ¿no? Y entonces me aportó una parte que creo que encaja muy bien con todo lo que tiene que ver el desarrollo que he tenido después, ¿no? Que ha sido un desarrollo mucho más natural y evolutivo. Em, la pedagogía pues, bueno, pues con el diseño ¿no? de entornos digitales, etcétera. Entonces, bueno, pues empecé mi camino por ahí, pero luego además, como siempre tenía esa inquietud, ¿no? Pues por todo el lado del diseño gráfico, pues por el arte, ¿no? Me tiraba al final todo ese lado. Entonces, pues aproveché los años de universidad también para formarme por ese lado, ¿no? Iba compaginando un poco las dos áreas, ¿no? Una un poco por hobby, por gusto, y la otra, pues bueno, pues por decir, voy a tener una formación. Claro, yo ya pertenezco también a una generación donde la universidad era importante, ¿no? Entonces había que pasar por ahí, ¿no? Entonces fue un poco, pero encajó finalmente todos, porque cuando terminé la universidad, después de, bueno, incluso en la universidad ya me hice algunos proyectos donde yo decía, digo, no era el boom entonces de Internet, ¿no? La tecnología estaba. Entonces aparecieron proyectos, por ejemplo, donde yo dije, que hay que hacer una página web, yo la hago. Entonces ahí me tenías con mi manual de Dreamweaver, ¿sabes? Viendo que era un directorio y tal, y yo te decía una web que parecía en PowerPoint, ¿vale? Porque era un poco como las referencias que tenía, ¿no? Entonces, así empecé, ¿no? Pero cada vez como más metida. Entonces, claro, cuando terminé, ya directamente pues encaucé pues no todo lo que bueno, lo que había aprendido en pedagogía, luego con ese espíritu que tenía yo, que me gustaba, ¿no? Las artes, etcétera, y pues entré a trabajar en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo. El primer proyecto que tuve fue el diseño de una plataforma de e-learning, ¿no? Para técnicos de prevención. Entonces ahí empezó cuando empecé a hibridar, ¿no? Los dos mundos. Mi función más de pedagoga, pues saber comunicar las cosas difíciles de manera sencilla, que todo el mundo te entienda, ¿no? Hacer como lo difícil más fácil. Y luego pues toda la parte que tenía que ver con el diseño, pues saber comunicar visualmente. Entonces funcionalidad y diseño, ¿no? Pues como que las hibridé. Y luego pues he tenido un recorrido, ¿no? En todo eso. Empecé por Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, luego una consultora y todo el tiempo ya trabajando con producto digital. Entonces no existía el perfil de UX, ¿vale? Pero sí hacía tareas que están relacionadas directamente con diseño UX y bueno, pues un poco de manera natural, pues terminé también haciendo diseño UI, ¿no? Más también, y bueno, un poco así resumida mi trayectoria, no sé si... Súper interesante, sí, sí. Mm. ¿Y tú, Mariana, cómo Pues llegas hasta aquí? tenemos historias parecidas. Bueno, yo estudié psicología porque era muy curiosa y me parecía que era una carrera que me iba a ayudar a conocerme yo mejor, a conocer más a la gente, a terapiarme. Pero es verdad que no tenía la vocación de clínica, ¿no? De hacer
la parte terapéutica y luego me especialicé en investigación y estadística. Entonces, al haber hecho esa parte, eh, pues salté directamente a trabajar como investigadora en la industria privada, en agencia de marketing creativa, diseñando modelos para entender los mercados, cómo funcionaban. En ese momento todo muy manual. eh, bueno, Internet empezaba, ¿no? Como una posible fuente, pero había un ordenador, había que turnárselo para ir a buscar información, pero es verdad que empecé a trabajar en la parte de análisis del comportamiento de las personas y cómo respondían pues a productos, a servicios, a temas culturales y sociales, etcétera. Y pues ya cuando empezó la tecnología a hacerse más tangible, como era el sector que más data de alguna manera generaba, pues como que seguí estudiando y pasé un poco al área de investigación de tecnología, ¿no? De información sobre input tecnológico. Y luego tuve una parte muy bonita cuando empecé a trabajar también como la contraparte de los developers y los ingenieros, ¿no? Porque cuando desarrollan un producto necesitan a una persona que les explique cuál es la relación del usuario con la tecnología en lo que Olga comenta como UX, ¿no? Entonces esa parte fue la última parte que hice, digamos, después de empezar a ser un poco más manager que tal, ¿no? Creciendo un poco. Y así es como, por esa experiencia, es que llegó a Google, ¿no? Pero me encantaba como contarle a los ingenieros cómo la gente se relacionaba con la tecnología, con diferentes tecnologías básicas, SMS. O sea, ya estoy sonando yo aquí antigua, ¿no? Pero bueno, los móviles los primeros, tal. Entonces, ellos necesitan ese input psicológico, pero de relación con la tecnología. Entonces, bueno, esa parte siempre me quedó como mucha curiosidad, ¿no? Y siempre lo pienso cuando veo una tecnología, me imagino cómo se generó, cómo los prototipos que hubo, ¿no? Hasta que llegó la versión final. La gente se traba, no se traba, no entiende, si entiende, ¿no? Sí, cómo traducirla, ¿no? Claro, 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 porque Un luego la gente ingeniero. usa, no entiendo, entonces no, nadie usa el botón tal, sino que usa el botón cual, porque Sí. ese tipo de cosas. Y Sí, bueno, pues mira, las dos es así fue verdad que que hemos llegué hecho algo UX y parecido, UI ¿no? total, sí. Sí, sí, UX UI desde una perspectiva totalmente diferente. Mm. Fenomenal, es importante porque al final Dialogs lo que hacemos es ver mujeres en tecnología, ¿no? Y las mujeres de tecnología llegamos desde diferentes caminos, las que están por carreras de STEM, pero las que no estamos por carreras de STEM, que por devoción o por pasión o por interés o curiosidad, pues llegamos a este mundo y es importante visibilizar. Fenomenal, pues empezamos con el tema maravilloso de la IA, que llevamos hablando un montón de tiempo de inteligencia artificial, pero es verdad que los últimos un año y medio, con la inteligencia artificial generativa, los modelos de lenguaje, como que de repente ha dado una explosión y ahora no hay mesa redonda, no hay ponencia, no hay compañía en la que no se hable de tecnología, no hay tema de formación, que luego hablaremos solo de formación, que no se hable de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces vamos a ver cómo la inteligencia artificial impacta en el mundo creativo en las dos versiones, ¿no? Me gustaría ver la versión tuya más solo de la parte de UX UI y cómo la inteligencia artificial está interactuando con esto, y contigo, Mariana, más en la parte más de las grandes agencias creativas, de las grandes campañas, de los grandes anunciantes. Entonces, si queréis, empezamos con la primera pregunta muy a nivel alto. Oye, la inteligencia artificial y la creatividad, ¿qué pasa, no? ¿Cómo está impactando en estas áreas? Vale, pues bueno, en mi opinión creo que la inteligencia artificial impacta en la creatividad pues cambiándonos el proceso creativo, o sea, ya directamente, ¿no? La inteligencia artificial, bueno, es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que potencia la creatividad, ¿no? Nos ayuda, ¿no? En ese proceso creativo. Entonces, creo que nos cambia la forma de trabajar en ese proceso, ¿no? O sea, yo por ejemplo, pues siempre tengo pánico a enfrentarte al folio en blanco, ¿no? Entonces la inteligencia artificial siempre como que te pone las cosas fáciles en ese sentido, ¿no? ¿Qué necesito hacer? Lo preguntas y te da la respuesta, ¿no? Entonces ya tienes un germen del que empezar a trabajar, ¿no? Entonces esa primera barrera siempre de cómo empezar, pues que te ponen las cosas fáciles, ¿no? Luego también creo que impacta, pues sí, o sea, creo que la inteligencia artificial lo que hace es inspirarnos también, ¿no? O sea, la inteligencia artificial es buenísima en darnos respuestas muy rápidas en muy poco tiempo, ¿no? Y eso es el proceso de brainstorming, ¿no? Que todos conocemos. O sea,
donde prima la cantidad a la calidad. Entonces, de hecho, es una de las partes que más se utiliza, ¿no? La inteligencia artificial en los procesos creativos. Entonces, al final todo esto lo que hace es agilizarnos todos los tiempos, ¿no? Desde que arrancas un proyecto, ¿no? Y lo vas evolucionando en cada una de las fases, sí puede darnos un apoyo, ¿no? Que pueda hacer que seamos más productivos, ¿no? Que al final lo que viene siendo, ¿no? Es un apoyo. Entonces creo que sobre todo el impacto es eso, en cambiarnos el proceso creativo para ayudarnos a ser incluso más creativos, inspirándonos a generar ideas nuevas a partir de lo que nos da. O sea, si pensamos en Midjourney, por ejemplo, cuando crea imágenes diferentes, te mezcla conceptos que dices, no, joder, me ha explotado la cabeza esto, ¿no? Pues te lleva como a otra idea diferente, ¿no? Em, y luego creo que también impacta en los modelos mentales que tenemos, ¿no? Ya tenemos una forma diferente de relacionarnos con la tecnología. Entonces eso al final también creo que va a cambiar la manera que tenemos de comunicarnos directamente, ¿no? con ella. Y esto va a influir también en la forma que tenemos de trabajar. O sea, porque si nos cambian los procesos y nos cambia también la manera que tenemos de interactuar, ¿no? Pues sí, creo que estamos haciendo un cambio al final también mental de modelo de... Muy interesante, ¿no? Esa parte inicial de la inteligencia artificial de enfrentarse al folio en blanco, de empezar, ¿no? A mí a veces me pasa, uso ChatGPT cuando tienes una mesa redonda, una ponencia o algo, dices, bueno, quiero hablar sobre esto, inspírame un pelín al principio, luego ya desarrollo, ¿no? Pero esa parte de que, y todo el proceso, ¿no? Te inspiro y luego te ayudo a construir, o sea, que es súper interesante. Exactamente, sí, nos ayuda al final en todo el proceso, nos lo agiliza. O sea, es algo que ha estado, ya lleva tiempo, es cierto, pero ahora con el impacto de ChatGPT, GPT, o sea, está siendo, pues la verdad que sí, o sea, lo utilizamos en el día a día, al final, o sea, todas estas herramientas, ¿no? Porque vemos que al final, pues sí que nos ayudan. ¿Vale? Sí, si ayuda, se usa. Si es inútil, no lo usaremos, claro. Mariana, mundo creativo. Sí, yo siempre pienso que tuvimos pandemia de COVID y ahora como medio pandemia, ¿no? De inteligencia artificial, porque solo hablamos de esto. Em, yo te diría que veo como tres espacios de impacto, ¿no? Hay un impacto emocional en el mundo del talento creativo, en el mundo de los creativos, ¿no? Pensemos en creativos como cualquier persona que diseña y hace innovación, hace diseño de producto, hace creatividad publicitaria, etcétera. Y creo que hay un impacto emocional porque hay como una mezcla de sorpresa, miedo, asombro, fascinación, ¿no? Como la inteligencia artificial generativa lo que hace es que emula cómo pensamos los seres humanos, ¿no? Y ChatGPT llega a nosotros cuando por fin estaba listo para ser lanzado porque estuvo aprendiendo por un montón de tiempo soterradamente. Entonces, en realidad, nos vemos como en un espejo, ¿no? Es como por primera vez, este sueño de la máquina que se parece al humano empieza a verse como más tangible. Entonces, siento que esas emociones en el colectivo están allí y bueno, las observamos, las vivimos, ¿no? Para mí es totalmente asombroso. El otro día estaba viendo los vídeos que hace Sora y estaba absolutamente sin palabras, ¿no? De pensar que algo así se puede hacer de una manera tan rápida. Entonces, es verdad que esa mezcla de un gran asombro, creo que hay mucho miedo y mucho miedo, y ahora vamos a hablar por qué, porque creo que tiene que ver con gestión de talento y hay también como una fascinación, porque es mágico, ¿no? O sea, una persona que trabaja en vídeo, en film, tarda semanas en hacer un vídeo relativamente decente, ¿no? Y Sora, bueno, no está abierto al público, o por lo menos no está hace rato, pero en realidad hace vídeos en cuestión de segundos o minutos con una calidad impresionante. Entonces, hay que mirar esa parte y creo que como todo proceso humano, va a suavizarse la curva emocional, ¿no? Y vamos a empezar a verlo como algo que forma parte de nuestra vida una vez que ya nos vemos reflejados en esa inteligencia artificial que usa contenidos y modelos de pensamiento humano. Creo que la segunda instancia de impacto para mí es técnica, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que decía Olga. Es decir, cómo se relaciona la inteligencia artificial como herramienta en la producción de ideas creativas, ¿no? Y allí es donde hay todavía, pues, de todo. Es decir, estamos probando, estamos experimentando. Es cierto
que el modelo de regulatorio todavía no permite una claridad de cómo usarlo de una manera práctica para, por ejemplo, hacer una campaña publicitaria usando imágenes de Midjourney o de Dolly o de Sora, pero eso llegará, ¿no? Por ahora es como un copiloto, por eso me gusta mucho el nombre de la herramienta de Microsoft, ¿no? Copilot. Es como un copiloto, ¿no? Es como esa herramienta que ayuda a acelerar el proceso de creatividad, nos coloca en un punto de salida mucho más ventajoso, ¿no? Si antes empezaba aquí, ahora empiezo allá. Y lo que va a hacer es minimizar también las tareas automatizadas y que podamos dedicar más tiempo a lo importante, ¿no? Que es pensar. Y luego el último, que es gestión de talento, que creo que allí es donde más tenemos que hacer énfasis, y yo hablo mucho de esto porque creo que es de lo que menos se habla y lo más importante es, bueno, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quedar todos sin trabajo, ¿no? Es un poco la conversación y creo que no, o sea, creo que lo que tenemos que hacer es educar y darnos cuenta que la inteligencia artificial lo que nos pide es generar nuevos talentos, que me imagino que aquí en la escuela los estáis entrenando, en personas que ya están trabajando y generar nuevas profesiones que puedan entrenar a la inteligencia artificial, pueda sacar lo máximo de estas herramientas. Y yo creo que hay que generar también como esa confianza, ¿no? Bueno, nos va a quitar tareas automatizadas, vamos a poder dedicar más tiempo a pensar en la idea, porque hasta ahora, por lo menos hasta ahora, ninguno de los modelos es capaz de tener la voluntad de pensar por sí mismo, ¿no? Hace falta alguien que dirija y que haya pensado antes para que el modelo funcione. Y pues curioso, ¿no? Que las dos habléis un poco también de la parte emocional de la tecnología, que es súper importante, además en algo como la creatividad, que al final no deja de ser cómo transmitimos emociones, y al final las emociones pues o las hacemos nosotros o nadie las va a hacerlas. Cuando habláis de las herramientas, no sé si son las mismas, habláis de Copilot, está Delay también, todas estas herramientas. ¿Qué herramientas son las que estáis viendo que están usando más en la parte tuya, Olga, a lo mejor de UX, UI? ¿Son las mismas que están usando también los grandes creativos en campañas Adobe y demás, o estáis usando herramientas diferentes y de una forma diferente? Bueno, pues seguramente que tendremos algunas en común. Nosotros, leí el otro día un estudio, ¿no? Precisamente preguntaba una muestra de empresas relacionadas con el diseño, ¿no? Y decían que las herramientas que más estaban utilizando era ChatGPT, la siguiente me parece que era ChatGPT, me parece que era, bueno, estaba Notion también, Midjourney y la inteligencia artificial de Canva, ¿no? Eso a nivel empresa. Nosotros en UX UI, la verdad que ya veníamos utilizando herramientas con inteligencia artificial de antes. O sea, hay herramientas que te facilitan mucho algunos procesos. Por ejemplo, la selección de una paleta de colores un poco transgresora. Pues ya a mí hay una herramienta que me encanta, que es Chroma, ¿no? Que va aprendiendo un poco de tus gustos, te la genera, ¿no? O para seleccionar pues, fuentes tipográficas, cuál es la mejor pareja que puede haber. Pues también tenemos una herramienta, FontJoy, para poder hacer esto. O sea, que tenemos herramientas así pequeñitas un poquito para cada una parte del proceso que te ayudan para tomar decisiones al final, ¿no? Y luego hay herramientas, pues por supuesto ya ChatGPT lo usamos, ¿no? Yo ahora, bueno, ahora estoy usando mucho una que me encanta, que se llama Perplexity, pero me encanta por la usabilidad que tiene y por la experiencia de usuario que nos da. O sea, porque es muy diferente a ChatGPT. ¿Y qué hace? Es lo mismo, es una herramienta Sí, es similar. una herramienta para resolverte dudas, porque en este estudio pues justo decían, ¿para qué utilizamos la inteligencia artificial? Pues para resolver dudas, para hacer, bueno, diapositivas, me parece que también lo utilizaban para generar contenido, para crear textos, ¿vale? Que también decían. Y pues sí, esta Perplexity es para, pues eso, es como un híbrido entre Google y el chat, pero a mí lo que me gusta de aquí, que por lo menos fue lo que más me animó a seguir usándola, fue que te da las fuentes. O sea, le pides la información y te da las fuentes. Ya de ChatGPT muchas veces no hace eso, ¿no? Entonces, claro, te da cierta seguridad, ¿no? Por lo menos te da la información y puedes ir a la fuente a consultar, lo puedes contrastar, ¿no? Que es lo suyo. Entonces te hace todo ese proceso también más fácil, porque te lo pone todo mucho más a mano, ¿no? La verdad es que es curiosa de ver cómo lo tienen montado desde ese punto de vista de experiencia de usuario, porque creo que sí capta pain points que tiene ChatGPT y ellos lo solucionan. También está como muy adaptada a las personas, pues bueno, todo el mundo estamos acostumbrados a buscar en Google.
que buscas palabras sueltas, ¿no? Pues ninguna de estas otras herramientas, por ejemplo, pones palabras sueltas y te lo da, ¿no? Entonces se adapta muy bien también al público, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso esa ahora mismo soy como súper fan, ¿no? Pero tenemos muchas más, porque además nosotros venimos de un entorno donde Figma es importante, es una herramienta, ¿no? Con la que trabajamos a diario para hacer ya prácticamente todo, porque tenemos todo el flujo de trabajo ahí dentro, ¿no? Entonces, todas las herramientas de inteligencia artificial que se puedan integrar con Figma, pues siempre va a ser una ayuda para nosotros, ¿no? Entonces, tenemos pues desde la inteligencia artificial de FigJam, ¿vale? Que te sirve para hacer un brainstorming, que te permite pues hacer a lo mejor un diagrama de flujo o te permite ordenar algunos post-it después de haber hecho la bajada, ¿no? Pues te hace también, o te crea a lo mejor no sé, un flujo de trabajo, un workflow para hacer un workshop, ¿no? Te agiliza también toda esa parte. Hay plugins también dentro de FigJam y ahora mismo es que estamos en el boom, si es que todas están todas en beta, en realidad. Está todo siendo muy experimental. O sea que ahora mismo estamos como empezando a ver un poco por dónde van a ir los tiros, ¿no? Pero hay plugins también, pues UX Pilot, ¿no? Que también sirve un poco, pues por ejemplo, para generar guiones de entrevista, ¿vale? Pues para stakeholders o usuarios, pues también lo que Con lo decíamos, que no nos tardábamos enfrentarte. en hacer las entrevistas, ¿no? Y Claro, ahora, mogollón, claro, la tienes, es que te agiliza muchísimo esa parte, ¿no? Por supuesto la tienes que revisar, etcétera, pero jolín, es eso, no empiezas de cero, ¿no? Tienes ya algo con lo que tirar. Y luego, eso es un poco el entorno que tenemos nosotros de uso un poco más cercano, ¿no? Pero estamos viendo que hay herramientas, o sea, que prometen bastante. O sea, estamos viendo betas que sorprenden muchísimo. O sea, ha sacado nada esta semana pasada Galileo, pues también una herramienta donde tú le pides una landing y te coges esa landing y te la metes directamente en Figma, donde ya puedes iterar, empezar a trabajar, no empezamos de cero, ¿no? O sea que al final es eso. O bueno, ya desarrollos que están haciendo, ¿no? Figma compró una de las empresas ¿no? de inteligencia artificial, entonces claro, tenemos como muchas expectativas, ¿no? Por lo que puede traer y bueno, pues uno de los, Jordan Singer, ¿vale? Pues está viendo en Twitter todo el tiempo los desarrollos que va realizando, ¿no? Y tiene cosas que la verdad que dices, madre mía, ¿no? Es alucinante, justo que es mágico, ¿no? Como tú decías, ¿no? Que impacta tanto en ese sentido porque te puede trasladar pues, todo lo que tú haces en Figma, ya directamente trasladarlo a un código que es funcional, o sea, que puede ir ya directamente a desarrollo, ¿no? Entonces agiliza también ese proceso muchísimo, ¿no? Tanto para diseño como para desarrollo. O Tildro, por ejemplo, que también, o sea, son herramientas que son alucinantes, ¿no? Que están ahora mismo como empezando, pero de un sketch que te haces de un boceto, te genera directamente el prototipo funcional, ¿no? Que ya veníamos viendo un poco años atrás, Airbnb tenía un prototipo parecido, ¿no? Y ahora ya estamos viendo pues, ¿no? que cada vez se va acercando, va agilizando mucho más esos procesos. Nos dejará más tiempo, como decías tú, ¿no? Para pensar, por lo O menos. sea que la parte esa, ¿no? Que hablamos al principio del miedo que viene la IA y nos va a dejar sin trabajo, al contrario, ¿no? Hay un montón de cosas que vienen, herramientas muy potentes que lo que van a hacer es facilitar, ¿no? De alguna forma la labor de todos los diseñadores de UX, UI y que ya estáis utilizando. O sea que tampoco es algo que estemos hablando. Es verdad que hay muchas más ahora, pero que llevamos ya tiempo utilizándolas, ¿no? También es un poco el origen o un poco lo que necesitamos con esta mesa redonda es quitar un poco el miedo, ¿no? La inteligencia artificial seguramente va a hacer la forma diferente en la que tenemos procesos creativos, pero hay que quitarle un poco el miedo, ¿no? sí, yo estoy de acuerdísimo y es fascinante, ¿no? Te escuchaba y pensaba en lo que nos tardábamos antes haciendo esas cosas, pero hablando un poquito de lo del miedo, em, yo creo que hay algo bonito, ¿no? Que la inteligencia artificial generativa o estas herramientas, como nos ponen, como salimos un poco más adelante ¿no? Imagínate que estás en un maratón, te da como 2 kilómetros de ventaja, 3 o 4, creo que nos puede también retar a ser mejores pensadores, mejores creativos en cuanto a al concepto, ¿no? Porque a lo mejor ya no pierdes tanto tiempo en cosas básicas, pero sí puedes, tienes como una contraparte que te lleva, como Tilbro, ¿no? Que si ya tú puedes iterar y no tardarte tanto en hacer un prototipo, probablemente llegues a un prototipo mejor. O es mi esperanza, ¿no? Que siento que nos exige más, pero creo que nos va a hacer mejores, porque empiezas un poco más adelante, ¿no?
Pero bueno, Olga ha descrito un montón de herramientas y yo voy a hablar un poco quizá más de los grupos de herramientas, ¿no? En inteligencia artificial generativa, que son las más importantes en el desarrollo creativo, pero quería compartir mi amor por Perplexity. Y algo interesante de Perplexity es que aprendí de ChatGPT porque cuando a ChatGPT se le da feedback, una de las cosas que pasaban, creo que ha mejorado, y aquí no tengo esto, disclaimer, no es una opinión absolutamente personal, pero es verdad que de repente le pedías libros y te inventaba como unos libros que luego no existían, ¿no? Era como, me das la fuente de esto y te decía un libro y el libro no existía, pero te lo describía tal cual. O le pedías, oye, ¿me puedes buscar un vídeo de YouTube donde aparezca tal cosa? Y te ponía un link que luego no existía, ¿no? Entonces, creo que a los usuarios dar feedback, parte de lo que aprende Perplexity es, bueno, quizás no necesitamos tantísima información o tantísimo desarrollo, pero un poquito más de rigor, ¿no? Porque luego es verdad que no puedes utilizar la información si no viene de fuentes y ahí voy con Perplexity. Entonces, bueno, en el mundo creativo te diría que, ¿cuáles son los grandes grupos, ¿no? De herramientas? Diría que hay las que nos dan inputs y las que nos ayudan a generar outputs, ¿no? Entonces, las que nos dan inputs son todas aquellas herramientas que están trabajando con discurso, ¿no? Herramientas de conocimiento como los chats que nos dan información, nos dan triggers o primeros estímulos sobre preguntas o temas que queremos saber o conocer mejor y que nos pueden ayudar a inspirarnos, ¿no? A ver qué está pasando, como la típica búsqueda de YouTube, la típica búsqueda en Google o en Instagram o lo que fuese. Están esas herramientas que a través del discurso y la elaboración del discurso nos dan información que nos ayudan a inspirarnos, ¿no? Y eso es básico. Luego, en el mundo híbrido, tanto de input como de output, está todo lo que es texto a imagen, texto a vídeo, ¿no? Y es como con prompts que tienen que cada vez ser mejores porque hay que aprender a hacer prompts muy buenos y eso hay que estudiarlo porque no es fácil. Pues hay muchos modelos que nos dan imágenes increíbles, vídeos increíbles, pensamientos alrededor de resolución gráfica de problemas que tardan un montón de tiempo, ¿no? Y eso se puede usar tanto para inspirarte como para generar una solución. Entiendo que estamos más en el mundo de la inspiración porque, como decía antes, no está claro hasta qué punto el copyright se puede utilizar. Entonces, claro, yo puedo generar una imagen para una campaña, pero luego pues eso está todavía allí por verse. Y luego todo lo que tiene que ver con el output, que te acerca mucho al resultado final o te permite modelizar un resultado final de un vídeo o de una experiencia de usuario en cualquier entorno creativo, que son todas las herramientas pues, que generan experiencias, ¿no? Y hacen prototipos de experiencias en imagen, en vídeo o en diseño. Entonces, esos son como los grandes mundos que están siendo, y dentro de cada uno de ellos es popcorn, ¿no? Cada 3 días sale algo Sale nuevo. algo nuevo. Sí. Y hemos hablado un poco de inteligencia artificial un poco más arriba, ¿no? El impacto en el trabajo creativo, las herramientas, pero tengo mucho interés, luego iré contigo, Olga, contigo, Mariana, de entender realmente las agencias creativas, que tradicionalmente es un entorno, pues el que es de las agencias creativas. Dos preguntas. Una, ¿están preparadas para afrontar estos retos? ¿En qué situación están? Y que me cuentes un pelín un poco tu visión. Yo creo que sí, yo creo que, bueno, las agencias creativas más grandes del mercado son agencias que tienen 70, 80, 100 años, ¿no? Algunas. Entonces, bueno, hay que confiar en esa trayectoria y en esa expertise de haber superado tantos hitos, ¿no? Cuando no existía la tele, por ejemplo, ¿no? Eso parece hace 1000 años, pero hubo un momento en el que solo se hacía gráfica y radio. Entonces, bueno, lo primero para mí, toda la confianza en el sector, porque creo que tiene la gente y el talento adecuado para surfear esta ola que parece un tsunami, pero que bueno, que no lo es, ¿no? Y bueno, creo que hay dos niveles, ¿no? En donde las agencias creativas tienen una oportunidad. Uno es el nivel de modelo de negocio y otro es el nivel de delivery y posicionamiento de innovación, ¿no? Pero me coloco un poco más ahora en el modelo de negocio porque siento que hablamos mucho de, uy, qué campaña, qué chulo el vídeo que hizo Sora, qué chulo la imagen que hizo Midjourney, o qué chulo, pero vale, vámonos también a qué tanto algunos modelos de inteligencia artificial, quizá no generativas, pero sí de modelos que puedan acelerar o puedan facilitar la operación del negocio, pueden hacer que la agencia creativa sea más ágil en su operación.
Entonces, esa incorporación del modelo de automatización en la operación de la agencia creativa, que es una operación muy complicada, porque en la agencia creativa, a ver, existía un departamento, y se reirán los que han trabajado en agencia creativa durante mucho tiempo, que se llama tráfico. O sea, se llama tráfico porque es que literalmente es como una avenida enorme en donde los proyectos llegan y están en diferentes niveles, y hay 300.000 proyectos en diferentes niveles de entrega y en diferentes tal. Entonces, bueno, todo eso se puede automatizar de una manera bastante interesante con estos modelos, y creo que hay varios grupos que ya han avanzado en eso. Entonces, esa para mí es la primera aplicación indispensable, vamos, mucho más creo que la segunda, que es la más natural, ¿no? Que es, bueno, cómo nos inspiramos, cómo hacemos mejor trabajo, cómo adelantamos un poco el proceso creativo, cómo nos enfrentamos no ya a una página en blanco, sino a un estímulo que me hace pensar. Entonces, esas son las dos áreas de impacto. Es curioso que las dos habléis un poco también de eficiencia, ¿no? Eficiencia de los procesos, que al final la inteligencia artificial, aparte de inspirar, está aquí para ayudarnos a eficientar procesos, a dar más tiempo, a que podamos pensar. O sea, que es curioso que tanto la parte un poco más aterrizada, ¿no?, de los diseños digitales UX UIs, como la parte un poco más aspiracional creativa, al final esa parte de eficiencia está ahí. La inteligencia artificial, desde luego, tiene pinta de que nos va a ayudar a mejorar los modelos de negocio de todos los que nos dedicamos al mundo tecnológico y al mundo creativo. Em, Ahora me gustaría hablar con vosotras de algo muy curioso. Me río porque el otro día veía una viñeta, no sé si la habéis visto, de Mafalda, yo es que ya soy mayor, entonces todavía Mafalda, que igual está desarrollada por la inteligencia artificial, y le preguntan a Mafalda: oye, Mafalda, ¿te da miedo? O sea, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Y ella decía que le daba más miedo la estupidez humana. Entonces, pues bueno, a mí esa viñeta como que me representa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son para vosotros los grandes desafíos que vienen con la inteligencia artificial, ¿no? Hemos hablado un poco de, oye, va a quitar puestos de trabajo, parece que no los va a quitar, pero ¿qué otros desafíos vemos a nivel de inteligencia artificial? Y si queréis, luego hablamos de toda la parte de copyright y legislaciones. La voy a dejar un poco aparte porque eso me parece que es como más, hay que darle un poco de tiempo aparte, pero ¿qué desafíos, si os preguntara, serían para vosotros en la inteligencia artificial, tanto en creatividad como en UX UI? ¿Qué es lo que viene que os preocupa? Pues, bueno, a ver, yo creo que esto es, bueno, es un cambio de paradigma en todos los sentidos, o sea, nos va a impactar en todos los sentidos, ¿no? En todas las esferas. Eh, o sea, los desafíos pues, van a suponer en realidad nuevas necesidades. O sea, no leía el otro día que Amazon había restringido hasta 3 publicaciones, ¿no? Los libros Libros autoeditables. autoeditados, hasta 3 máximo por autor, ¿no? Al día. O sea, esto es una barbaridad, ¿no? Al Entonces, día. al día, ¿no? Y decías que me tienen el Kindle lleno de novelas distópicas de romance, ¿no? O sea, y bueno, pues esto es un poco decir, pues se van a necesitar, o sea, los desafíos es eso, ¿no? Tener perfiles a lo mejor que puedan diferenciar el trigo de la paja, ¿no? Del contenido de calidad, que puedan curar, ¿no? Todo este contenido. También la información que recibimos, ser capaces de poder analizarla y saber, pues oye, cuando la inteligencia artificial pues, nos está mandando un fake, ¿no? O no nos está engañando o es un error, ¿no? Entonces esa parte creo que es un desafío para todos nosotros, un reto, ¿no? Al final, porque como lo vemos siempre desde el UX, ¿no? Donde hay un reto es una oportunidad también. Luego antes has hablado también de los ingenieros del prompt, ¿no? Claro, la forma que tenemos de relacionarnos ahora mismo con la inteligencia artificial es a través de un prompt. Parece que se ha democratizado con ChatGPT, pero no todos sabemos utilizar el prompt ¿No? correctamente para que nos dé la respuesta que nosotros queremos, ¿no? Entonces, pues sí, ahora necesitan unos perfiles que sepan saber comunicarse, pero de todas formas eso también tendrá que evolucionar, porque si se quiere democratizar, o sea, la mayoría de la gente no sabe cómo escribir un buen prompt, con lo cual habrá una evolución también en esa forma de interacción con la máquina, ¿vale? Para poder pues relacionarte con ella. Entonces, bueno, pues creo que también hay un poco los UX, UI podemos hacer cosas, ¿no? Ver cómo podemos mejorar todos esos procesos de interacción antropomórficos que tenemos ahora, pero que en realidad el prompt lo hace completamente artificial, o sea, porque es la forma de interacción más dura que hemos visto, más que, ¿no?, la que venimos usando normalmente. Y luego, desafíos, pues, bueno, para un UX UI también, pues vienen
vienen nuevos productos al mercado. Veamos el Rabbit, ¿no? Por ejemplo, donde las interfaces ya son híbridas, donde ya mezclas una inteligencia artificial con un aparato físico, con una interacción de comandos, ¿no? O sea, entonces también ser capaces, ¿no?, de poder crear pues productos que hibriden, ¿no?, todo ese tipo de interacciones, ¿no? Como hablar de la inteligencia artificial, cómo comunicarte por voz y cómo, ¿no?, interactuar al mismo tiempo con las interfaces o con las herramientas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto pues serán desafíos que tendremos que afrontar para poder pues bueno, pues seguir, ¿no? Ahí. Sí, Pero sí. bueno, también es algo como muy natural de un UX UI, ¿no? Es decir, pues estos son Lo que retos y viene, también los es retos una que vienen. oportunidad, ¿no? Y somos gente también curiosa que estamos todo el tiempo muy en contacto con la tecnología. Entonces creo que también es una evolución natural, ¿vale? La que Sí. nos va a pedir todo esto. Mariana. Sí, estaba pensando, ¿sabes qué estaba pensando? Cuando estabas hablando de la ingeniería del prompt, que nosotras estamos en UX y creatividad y tal, donde, bueno, parece que podemos estar un poquito más cerca de la capacidad de, como, de brifear, ¿no? Del acto de yo te digo qué necesito y tú me das, ¿no? Pero también la inteligencia artificial va a desarrollar herramientas en biología, en medicina. Entonces, van a tener que los biólogos, los médicos, los físicos, los botánicos, todo el mundo va a tener que aprender a hacer prompt, ¿no? Entonces, bueno, era un comentario, un paréntesis, porque me quedé pensando en esto que decía Olga. Bueno, yo veo como tres grandes desafíos, ¿no? El primero, no están en orden porque me parecen los tres como súper importantes, pero creo que hay un desafío eh, de eh, educación y criterio, ¿no? O sea, creo que está esta burbuja, más bien esta explosión de emoción, de uso y de tal, y bien, pero es verdad que creo que hay que también los que podemos los que tenemos una trayectoria un poquito más amplia y tenemos un poco más de madurez, ¿no? También poner pausas y enseñar y educar un poco a los equipos a navegar esto con sensatez, ¿no? Y con criterio, porque hay que tener mucho criterio. Lo que decía Olga es súper cierto, o sea, esto nos lleva a un mundo en el que también hay que saber diferenciar y realmente tener extremo cuidado en separar cosas que pueden llegar que no son, que no están bien o que no son correctas, etcétera. Entonces, es como muy importante el liderazgo en educación y criterio, ¿no? Para mí ese es un desafío y que creo que tenemos una oportunidad todavía fuerte de marcarlo. Luego, creo que hay otro desafío que es económico, de la economía, y es cómo estos modelos van a integrarse dentro de los sistemas, de los modelos de negocio que ya tenemos, ¿no? ¿Qué es monetizable, qué no es monetizable, qué se cobra, qué no se cobra? ¿No? ¿Dónde inserto el uso de la herramienta en la cotización de un servicio? Eso me parece increíble y eso tiene que ver con un marco de regulación financiero. Y el tercer desafío para mí es ético y de regulación. O sea, creo que estamos ahora en un momento en el que la ética y la transparencia se nos está enfrentando de una manera impresionante y creo que para mí esa es la tercera área de Sí. desafío clave. Vamos, si os parece, a ir un poco en estas áreas, que para mí también son como tres, ¿no? Hay una parte de talento y ahora lo voy contigo para entender un poco el nuevo talento, cómo va a ser su formación en IA, ¿vale? Y cómo desde Immune también lo estáis integrando. Hay una parte de legislación clarísima, que tendremos que ver qué se puede, qué no se puede hacer y cómo se hace la legislación en Europa. Y la tercera, obviamente, es la parte de ética, ¿no?, y responsabilidad. Talento. ¿Qué está demandando el mercado del talento ahora cuando hablan de inteligencia artificial? Las empresas venimos y pedimos la gente que sepa ya, que vengan ya de serie con IA formados, ¿no? ¿Qué está demandando el mercado? Yo sinceramente creo que siempre se demandan soft skills más que hard skills y más en este panorama que tenemos. ¿No? Decía, vamos a necesitar gente que cure el contenido, que sepa, ¿no?, discernir de la información que recibe. O sea, el pensamiento crítico es fundamental, es también inherente ¿no?, a nuestro oficio, a lo que hacemos, ¿no?, a nuestro perfil. Entonces, creo que esa es una parte que hay que desarrollar, ¿no?, el pensamiento crítico. Em, Luego también, claro, nosotros, pues si hemos dicho que el prompt pues, no lo puede usar cualquiera, tendremos
prompt, o sea, ingenieros que harán buenos prompt, pero eso va a tener que evolucionar, tendremos que crear experiencias nuevas, ¿vale? Para poder, bueno, acercar, ¿no? Al final toda esa tecnología a todos los usuarios que van a tener que utilizarla, ¿no? Entonces, para eso, como también diseñadores en UX, UI, o sea, ya no es que la investigación te la vaya a hacer ChatGPT, ¿vale? O utilices una herramienta de inteligencia artificial, tenemos que seguir haciendo, pues bueno, un poco lo que los bootcamp también hacemos, ¿no? Son proyectos donde tienes que hacer trabajo de campo, donde tienes que hacer entrevistas, acercarte y desarrollar la empatía, ¿no? También con las personas para las que vas a diseñar, ¿no? Entonces esa parte no la puede hacer la inteligencia artificial. O sea, ese conocimiento o no, la inteligencia artificial dice no puede comprender, ¿vale? Te va a dar datos, no va a poder nunca comprender. Entonces esa intuición, esa experiencia, todo eso lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Toda esa parte habrá que seguir manteniéndola y sobre todo la empatía además sumada a la responsabilidad, porque claro, efectivamente los desafíos que decías tú éticos, no puedes decir, oye, pensar, estamos diseñando para gente, ¿no? ¿Qué impacto va a tener esto en la gente y al final en la sociedad, ¿no? Y al final pues es como ser conscientes también, oye, utilizar estas herramientas que a nosotros nos ayudan como diseñadores de manera responsable, pero que nos van a dar un resultado, ¿vale? Que nos va a hacer la vida más fácil, pero que va a tener un impacto, ¿no? Y luego también, pues bueno, si vamos a tener que desarrollar también herramientas que sean híbridas, donde ya incluya la inteligencia artificial, pues bueno, nosotros como diseñadores UX UI, ¿no? Pues también para nosotros la comunicación es fundamental. Poder comunicarnos con desarrollo, poder comunicarnos con la gente de marketing, estamos en medio como de todos ¿no? Los frentes, entonces comunicarnos con el usuario, o sea, pues esta parte también, pues vamos a tener que saber comunicarnos con nuestros compañeros de Python, por ejemplo, que tengan que programar, ¿no? O sea que al final también se nos van ampliando un poco las skills que vamos necesitando, incluso técnicas por ese lado, ¿no? Pero sobre todo yo creo que, ¿no? Y termino pues como había empezado, ¿no? Que las soft skills serán fundamentales, sobre todo porque es un ambiente un poco también de incertidumbre, donde la inteligencia emocional juega un papel importante. Como diseñadores siempre tenemos el síndrome del impostor, pues hay miedos, egos, y eso es lo que al final termina limitando también pues, la parte de pensamiento crítico, ¿no? Que es la que hay que relacionar. Y luego pues ser también abiertos de mente, o sea, porque es que vendrán tantos cambios, tenemos que ser súper ágiles, ¿no? Integrando todo esto. Entonces, bueno, pues al final son todas estas skills que nosotros desde el MIN sí intentamos hacer, ¿vale? En el bootcamp, porque al final trabajamos siempre por proyectos. O sea, hacemos varios proyectos a lo largo del bootcamp y este principio a fin, donde vamos integrando diferentes herramientas para que se prueben, somos muy experimentales, ¿no? Además, estamos siempre como probando lo último que ha salido. O sea, que también, pues oye, para los juniors que salen, pues al final llevan una formación también, pues que abre mundo a otras empresas que puedan ir más despacio, ¿no? Conociendo todo este tipo de entorno se puede aportar, ¿no? Pues como eso ayuda en los procesos que tenemos, pero al mismo tiempo desarrollando pues soft skills de comunicación que son hiper importantes. Nosotros todo lo presentamos, todo lo comunicamos. Entonces, bueno, yo creo que, y bueno, aparte luego Immune, yo creo que todas las semanas tenemos alguna charla sobre inteligencia artificial, con lo cual nos ayuda mogollón también a entender un poco todo el entorno, ¿no? Como pues desde el nivel técnico hasta el nivel también de impacto social, ¿no? Es curioso, ¿no? Yo esperaba que me empezaras a contar, pues necesitan aprender esta herramienta y demás, y al final volvemos a los clásicos, ¿no? Volvemos al pensamiento crítico, volvemos a la empatía, a la comunicación, que me parece muy relevante y que no es tan fácil, ¿eh? Yo que tengo hijos ya más mayores y adolescentes, creo que educar en el pensamiento crítico y lo que dices tú, ¿no? En los tiempos que vienen y con la tecnología que viene, donde va a ser muy importante discernir lo que está bien de lo que está mal, ese pensamiento crítico va a ser importante. Mariana, lo mismo, ¿no? Volvemos a los Total. básicos. No, bueno, pero es que además es evidente que como todas estas herramientas van a desarrollar tareas que nos ahorran tiempo o que nos toma mucho tiempo, pues es que todavía tiene un espacio mucho mayor la responsabilidad, la comunicación, la ética, la estrategia, ¿no? Yo te diría que para mí, y lo que dicen los expertos, ¿no? Harvard Business Review publicó hace poco como cuáles son las profesiones del futuro y cuáles son las profesiones que van a ser más demandadas y hablaba de dos grandes mundos, ¿no? Hablaba de la persona capaz de transformar el dato en insight, que no es lo mismo un dato que un insight y eso amerita otra clase, pero bueno,
otra charla, pero bueno, ya lo entendemos, ¿no? Data scientists o parecidos, y el gran mundo del, ellos lo llamaban storytellers, ¿no? Por aquí entra el creativo, el diseñador, el escritor, o sea, las personas capaces de generar una idea y contar una historia, ¿no? El artista, ¿no? Entonces son como, ¿no? Lo que va a estar allí como más necesitado en todos los entornos, porque son como los dos aspectos en donde tenemos que tener competencias muy altas, ¿no? Y luego otra fuente que me parece muy interesante, pensando en el mundo creativo, que es una combinación entre, bueno, las maravillas que piensa Benedict Evans con varias empresas, entre ellas Google y diferentes especialistas del sector hicieron un estudio sobre, bueno, cuál va a ser como la última ventaja humana frente a la inteligencia artificial, ¿no? Y hablaban de la creatividad en tanto y en cuanto no dibujar algo, sino tener el criterio de saber cuál es la solución que hace falta ante un reto, cuál es la parte del ingenio, ¿no? El ingenio, la intuición, la innovación, la imaginación, todo eso no es replicable, ¿no? Entonces, pues definitivamente seguro van a necesitarse muchos desarrolladores, eso seguro, pero lo que realmente va a marcar la pauta son estos talentos, ¿no? Sí. O sea, formemos talento desde la parte técnica, pero también un poco de la parte de las personas, ¿no? Que es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Formemos personas que sean capaces de tener ese pensamiento crítico y esa empatía y esa comunicación. Segundo desafío importante, legislativo. Ahí se abre una complicación interesante. En Europa ya tenemos un reglamento de la inteligencia artificial que lo que hace es garantizar de forma muy somera derechos de los ciudadanos y su seguridad, pero realmente no hay nada legislado. Temas de copyright, temas de inteligencia, de propiedad intelectual. ¿Cómo nos defendemos? ¿Qué hacemos con esto? Abrimos ese melón que es complicado porque no hay nada todavía. No sé si en Estados Unidos hay algo más. No, La yo creo famosa que demanda del Times al mundo de la inteligencia artificial porque cogía de sus artículos, pero no hay nada legislado. por ahí he escuchado una frase que dijo alguien el otro día, que Estados Unidos innova y Europa regula. Sí, Toda la razón, está ¿no? raro. A ver, nada, yo creo que es verdad que el marco regulatorio de Europa me parece un gran avance, me parece como esperanzador, porque existe, porque está escrito, porque hay algo, ¿no? Y creo que por lo menos las tres áreas que cubre, que es la manipulación cognitiva, la parte de conexión social y la parte de identidad, son tres áreas fundamentales, ¿no? De donde se pueden cometer un montón de delitos, de faltas, y como tú dices, son medidas de protección y preventivas, ¿no? Más que un poco más avanzadas. Eh, y creo que por ahí había que empezar. O sea, porque eso es la base, ¿no? Y creo que hay mucho todavía que hacer en la parte de seguir protegiendo a los usuarios y seguir dictando lo que es ético y lo que vale y lo que no, porque, bueno, no es tan fácil y es verdad que esta tecnología tiene una aceleración exponencial. Entonces, la ética marca el camino, quiero decir, y es como lo bueno y lo malo, hay que dejarlo claro, ¿no? Entonces, bueno, esos tres pilares del marco europeo me parecen me parece que avanzan bien, y creo que en la industria creativa lo que nos enfrenta al mayor reto es lo que he dicho varias veces, ¿no? El copyright y el papel del producto que se origina de la interacción de un humano con Gemini o con ChatGPT o con Midjourney, ese producto, esa imagen de quién es, quién cobra los derechos, ¿no? La huelga de Hollywood de hace poco tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Ya hay modelos de inteligencia artificial que doblan la voz de un actor, de un locutor, y ya el locutor pues puede irse a su casa porque la voz está allí y la máquina grabará 500 anuncios y él, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la gran incógnita, ¿no? De quién es el copyright, cómo defendemos el talento, la identidad y lo que hace a un artista único, ¿no? Porque un Picasso es un Picasso. Dile a Midjourney que te haga como Picasso y te hace 70 cosas. Pero claro, Picasso es Picasso. Entonces, esa parte yo creo que van a tardar un poquillo, porque me imagino que deben haber muchos abogados sin dormir ahora pensando
cómo regular eso, porque a mí me parece muy difícil, porque ¿de quién es ese producto? No lo sé, Sí, no sé qué de hecho, hoy piensas tú. leía un artículo que decían que una de las profesiones mejor pagadas va a ser abogado de Abogado, copyrights y claro, de propiedad por intelectual. supuesto. Porque es que ahora abrimos una era muy compleja donde habrá que regular esto y ver eso, de quién, el trabajo de quién es, de a quién hay que pagarle. Y ya empezamos a ver cómo estas demandas, ¿no? El New York Times con ChatGPT, porque ChatGPT se nutre Sí. entonces ese copyright es mío porque son artículos míos, o Taylor Swift, ¿no? Con lo que pasó ahora, o creo que Shakira tuvo un tema también con su voz. Bueno, yo qué sé, demandas a quién, cómo, es como, no, es como un grito un poco al aire, pero bueno, para mí eso es urgente. Llegará esta regulación, llegará. El problema será ver hasta dónde regula, ¿no? Porque a veces las regulaciones luego se pasan un poco de frenada, entonces habrá que ver que regulen lo suficiente como para que se pueda utilizar la inteligencia artificial en todo lo que hemos hablado, pero que obviamente tengan primero que garantice la seguridad de los derechos de todos nosotros y también obviamente de los artistas. Entonces va a ser difícil ver dónde está ese equilibrio. Sí. Último melón, ética, que esta es interesante también, ¿no? Yo me acuerdo ya, el último vídeo que vi, el primer vídeo que vi de Leonardo DiCaprio, que yo no sabía que era fake, bailando con Margot Robbie, que a mis hijos les dije, por favor, este vídeo de Leonardo DiCaprio. Y me decían, mamá, es fake el vídeo. O sea, era brutal, bueno, es brutal, todos lo hemos visto, ¿no? Los vídeos de los actores bailando con sus voces, ¿cómo regulamos? ¿Cuál es la ética? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué hacemos con la ética y la inteligencia artificial? Esa es interesante también. A ver, hay como un gran tema entre la libertad de expresión, la libertad artística y lo que es, y lo que en derecho se llama lo que es el capital propio de talento de una persona, ¿no? La imagen de una persona. Otras imágenes muy famosas son las del Papa Francisco pues, con unos abrigos puestos que de verdad parecía que estaba caminando por el Vaticano, pero claro, ya cuando salió el abrigo con ribetes dorados y aquello y tal, todo el mundo empezó como tal. Eh, no lo sé, es decir, yo creo que los abogados y los legisladores tendrán que ir a la base del derecho, ¿no? Porque al final, ahí está la respuesta, es decir, de toda la vida se ha cuidado y se ha respetado la identidad de una persona, lo que hace una persona, esa persona y no otra, ¿no? La parte genética, la parte de la huella digital, no sé, ¿no? Que eso existe ya. Entonces me imagino que eso tendrá que transferirse al mundo de la inteligencia artificial. Es decir, estos vídeos circulan por allí y bueno, ahora son un chiste, pero probablemente podría haber un marco regulatorio en donde Leonardo DiCaprio no le dé la gana que ese vídeo circule, porque es su imagen, ¿no? Y pueda apelar ante un organismo jurídico y decir, no quiero que este vídeo salga porque es mi imagen, ¿no? Porque su imagen es propiedad suya, eso ya está legislado. Regulado, claro. Es decir, hay cosas que ya están hechas y en publicidad desde hace 1000 años, ¿no? La voz, la imagen, un montón de cosas. Ahora, el tema es cómo trasladamos eso a un mundo en donde en 5 segundos duplicas a una persona y le haces un deepfake Sí. Entonces Justo, que allí estamos es donde hablando de la está. parte de Leonardo DiCaprio, que es la parte más graciosa, pero luego entramos en la parte de los deepfakes o las fake news, que allí volvemos de nuevo a cómo educamos a las nuevas generaciones en ese pensamiento crítico para entender lo que es real, lo que no es real, lo que es bueno y lo que no es malo. Y esa es la parte que a mí me preocupa más, porque que veas el vídeo de Leonardo DiCaprio está fenomenal, pero es que luego hay cosas mucho más peligrosas, ¿no? Y ahí es donde creo que tendremos que ver no solo cómo se regula, sino cómo se educa y cómo se forma la gente para entender lo que es fake y lo que no. Sí, yo creo que también tendrán que ponerle límites a las empresas que generan las inteligencias artificiales, regular también un poco de dónde vienen esos datos, cómo se tratan, ¿no? Qué cantidad de datos están utilizando. O sea, porque es una manera también de proteger al final a las personas que lo vamos a usar, ¿no? O sea, yo creo que toda la parte que tiene que ver con la ética, o sea, una gran responsabilidad también son las grandes empresas, ¿no? Que están poniendo a nuestro servicio pues todos estos recursos, ¿no? De dónde están trayendo todos esos datos y cómo se están trayendo, ¿no? Leía pues mucho sobre pues cómo puede la inteligencia artificial pues propagar también los sesgos, ¿no? O cómo la inteligencia artificial pues si toma decisiones por nosotros, cómo puede influir directamente en la vida de las personas, ¿no? Que son las que llama, además en el reglamento, ¿no? Que lo llamaban como inteligencias artificiales de alto riesgo, ¿no? Sí. O sea que pues toda esa parte,
claro, yo la miro desde mi punto de vista, desde lo que yo puedo hacer como diseñadora, porque como tú decías, los legisladores ahí pues tienen una papeleta increíble, ¿no? Porque creo que además hay como varios estratos, ¿no? Para poder tomar decisiones en ese sentido. La regulación es necesaria. Hasta ahora, como tú decías, Europa nos va a dar ¿no? como un marco por lo menos al que sostenerte y decir, bueno, pues algo se está empezando a hacer, pero yo creo que hay premura, ¿eh? en tener que hacer esto, porque parece que, a mí, si no, parece que esto como que se te va de las manos, Sí. ¿no? Parece que, y bueno, pues yo como diseñadora, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues no sé, yo pensaba, digo, pues igual tendremos que tener unas heurísticas nuevas para analizar estos diseños nuevos que tengamos que hacer de interacciones, ¿no? Que cómo pues, comunicar al usuario cuando se esté utilizando la inteligencia artificial, de dónde vienen los datos, que se puede hacer un seguimiento o también una revisión humana de la información que nos da, ¿no? O sea, pues crear también todo ese sistema o tener por lo menos unos checklists, ¿vale? Para poder pasar por ellos y poder bueno, pues colaborar en hacer herramientas también mejores para proteger pues también un poco los derechos de las personas que lo van a utilizar, ¿no? O sea que... Nos hemos puesto muy trascendentes aquí hablando de ética y de legislación y demás. Y antes de pasar a preguntas, a ver si tenemos algunas, sí que quería ver con vosotras si ya hay algún caso de éxito de algún anunciante o de alguien que lo está haciendo muy bien, que me digáis, mira, hay un caso de éxito de gente que lo está haciendo muy bien, que ha utilizado la inteligencia artificial en la parte creativa y que es un caso de éxito ya. ¿Hay algo? ¿No hay algo? Pero, ¿en qué mundo? Por ejemplo, creación de contenido, ¿no? Que es algo que está tan de moda ahora. ¿Hay alguien que esté usando bien la IA en creación de contenido? Sí, o sea, digamos que a un nivel de herramientas básicas, muchas marcas están utilizando modelos de inteligencia artificial para hacer campañas personalizadas. Por ejemplo, muchos vídeos para muchas audiencias, eso ya está allí. Hay luego casos en donde también las marcas están utilizando modelos de inteligencia artificial para probar diferentes ediciones de diferentes vídeos y hacer experimentos y aprender, ¿no? Y creo que esa parte es como muy básica, ¿no? Y es muy safe, porque en realidad lo que hace es hacer más eficiente la puesta en ejecución de una campaña, ¿no? Y bueno, luego hay grandes pilotos, digamos, de cosas mágicas que están haciendo, como la campaña de Chanel, pero son one-off para mí todavía, son como pilotos de cosas que podrían ser, pero que realmente no son escalables, ¿no? Creo que lo que es escalable es lo que te comentaba antes y eso está muy bien, ¿no? Que se pueda hacer más eficiente la edición o acceder a plataformas de medios de una manera un poco más pragmática, pues yo creo que eso es bastante safe. Sí. El caso UX, UI, Olga. Pues es que hay tantísimas herramientas, muchas en beta, como te decía, bueno, pues no sé, se me ocurre ahora mismo una también que he estado probando, que me parece que lo está haciendo bien, ¿no? Pues un poco la versión B del el chat PDF, pues hay UMA se llama, ¿no? Pues me parece que también la experiencia que te da es diferente, pues vuelvo a lo mismo, tú le metes un PDF a un documento, le haces una consulta, te da la respuesta, pero te dice de dónde ha cogido, ¿no? Cada uno de los puntos, con lo cual te lo hace mucho más fácil. O también un poco el experimento que te había contado anteriormente, ¿no? Que era Replit, me parece que se llama en Figma, ¿no? Donde ya directamente es que ves cómo de un diseño puede pasar directamente o de un boceto puede pasar directamente a un código que pueden utilizar nuestros compañeros, ¿no? de desarrollo. A mí eso me maravilla, ¿no? O sea que... em, Aunque hay no cosas sé, que vendrán más, ¿no? Sí, que hay sí, cosas ¿Sabes qué distintas. caso me parece chulo? Ahora que lo estoy recordando y lo traía preparado. El de IKEA. No sé si lo habéis visto. Sí, el anuncio de Navidad, que era como el anuncio de Navidad hecho por inteligencia artificial y todos estábamos flipando porque era un anuncio como súper plano, que no parecía de tal. Y luego era como el teaser y luego vino la resolución en donde se caía como todo el escenario y empezaban a pasar cosas reales, ¿no? Entonces decía un poco, bueno, es verdad que podemos, IKEA no, Campofrío, perdón, podemos podemos imitar muchas cosas, pero nunca podremos imitar la empatía de estar juntos. Pero fue una campaña de Navidad que fue muy curiosa porque el primer anuncio todo el mundo decía, ¿esto es en serio? Sí, ese tal de- Este anuncio lo hizo la inteligencia artificial y era, pásame el jamón. ¿No lo habéis visto? No, o sea, sí, sí. bueno, lo tenéis que buscar. A mí me pareció súper interesante, ¿no?
Y cuando te dijiste que nos habíamos puesto serias, yo también creo, ¿no? Y porque es verdad que la parte ética definitivamente es preocupante, pero también creo que con criterio, estimular la curiosidad y la diversión que esto tiene, ¿no? Y al final del día nos vamos a sorprender y nos vamos a asombrar y es muy divertido también y muy inspirador. Entonces, si la intención es buena, al final, ¿no? Eso pasa también mucho en derecho. Es como querías asesinarlo o lo asesinaste por accidente, ¿no? Es como, bueno, ¿cuál es la intención, no? En este caso, si la intención es buena, se vale cierto nivel de diversión, yo creo también, ¿no? Sí, quedémonos con eso, ¿no? Con la parte divertida, la parte inspiradora, la parte de ayudar a los negocios y luego la parte del humano, ¿no? De la parte humana, la parte de formación, la parte de cómo nos aseguramos que las nuevas generaciones, la gente que empieza a trabajar en todo esto, tenga esa empatía, ese pensamiento crítico, esa forma de comunicarse y quedémonos con eso. Total. No sé si hay alguna pregunta por aquí. ¿Tenemos preguntitas por el público? Bueno, desde casa tenemos varias peticiones porque nos han pedido que nos enviéis, que les pongamos por el chat las herramientas que habéis ido nombrando, así que luego os pediré que me las enviéis en un email para poder comunicárselas. Y luego nos pregunta David, dice, en relación a las diferentes IAs que nos habéis ido señalando, nos habéis explicado que el impacto que puede tener a la hora de afectar al mundo laboral y al mundo en general. En el apartado legislativo, el Reglamento Europeo garantiza, pero no existe una base sólida legal en la que poder fundamentarse para regular esa afectación. ¿Qué soluciones propondríais para poder interiorizar la IA como una herramienta más y no como un instrumento al que mirar con recelo? Luego también nos da las gracias y dice que le está encantando la ponencia. Muchas gracias, David. No es fácil esta, ¿eh? Os dejo ahí solas. Yo creo que David tiene que llevar esa pregunta a la Comisión Europea de Inteligencia Artificial de la próxima semana. A ver, yo creo que de nuevo, formación de criterio, dar el ejemplo, los que podemos liderar y los que podemos formar. Esto se gana también en pequeños grupos, en tu espacio, ¿no? Entonces, si pensamos, Europa es enorme, el mundo es enorme, pero en el espacio que cada líder, que cada manager, que cada lo que sea, ¿no? Profesor, importantísimo el trabajo que hace Olga. Educar y proponer el criterio mientras la ley llega, ¿no? Por eso a mí aquella carta famosa, no sé si recordáis que la carta, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Era Elon Musk, Bill Gates, que pedían, y yo en el momento eran como, pero ahora creo que tenía todo el sentido. Ellos pedían una pausa. Decían, por favor, vamos a parar de desarrollar herramientas de inteligencia para que le demos tiempo a los organismos regulatorios a pensar y a ponerse al día, ¿no? Aquella carta era como un pliego tal, obviamente no llegó a nada, ¿no? Pero es verdad que la tecnología va a ir a 300 kilómetros por hora y la ley va a 50. Sí. Pues a ver qué le digo a David, ¿no? ¿Cómo colaborar con todo eso, ¿no? Era un poco la pregunta que hacía, ¿no? ¿Cómo podíamos aportar desde nuestro lado? Pues yo creo que concienciando, o sea, si conoces la herramienta, también conocerás sus límites, ¿no? Sabrás cuándo está funcionando bien, cuándo está funcionando mal. Concienciar también el impacto que puede tener, ¿no? El que la herramienta se equivoque, pueda tener un error o que nosotros nos volvamos demasiado perezosos como para reflexionar sobre lo que nos está dando, ¿vale? Porque eso también es un peligro que puede tener, ¿no? Concienciar también la propia profesión que uno tiene en el oficio que uno hace, ¿no? Pues eso, para ser responsable al final con el trabajo que uno está haciendo. Y al final también, pues es que no te queda otra que también estar informado, estar experimentando, pues para conocer un poco todo esto que nos viene, que ahora mismo está empezando. O sea, leía una frase súper chula que me gustó mucho, que decía, la inteligencia artificial es ahora mismo, es como un niño, ¿no? Está en su infancia, o sea, y de nosotros va a depender, ¿no? De cómo la pues vayamos cuidando y vayamos, ¿no? Pues un poco educando, pues al final de lo que se convertirá, ¿no? O sea, que eso venía también un poco, pues ahora justo que estamos en el momento de decir que parece que se nos va todo de las manos, ¿no? No, pues bueno, ser un poco conscientes de lo que puede ocurrir, porque concienciando también la gente se vuelve más responsable, ¿no? Cuando vas a ciegas, pues mola mucho la magia, que sí, que desde luego que nos ayuda mogollón, claro que sí, pero también desde ese lado, ¿no? Y eso es lo que le puedo decir desde nuestro papel, ¿vale? Luego, cómo le va a afectar, pues
Igual que tengo Veremos otras... dentro de una temporada, ¿no? Dentro de unos meses volvemos aquí, otra mesa redonda de IA y creatividad y vamos a ver qué pasa. Pues si no hay ninguna pregunta más, cierro ya la mesa, me quedo con 3 cosas. Yo diría que creatividad e inteligencia artificial tienen mucho que ver y os pasaremos las herramientas, porque a mí también me pareció súper interesante todas las herramientas que contabais de cómo pueden ayudar tanto a la parte creativa como a la parte UX UI. Segundo, me quedaría un poco con la parte de formación y la responsabilidad que tenemos de formar ese espíritu crítico de hasta que la legislación nos deje cómo entender lo que es bueno y lo malo. Y la tercera, pues que esto sigue y no ha hecho más que empezar y que, bueno, que a lo mejor dentro de unos meses nos volvemos a ver y volvemos a hablar de esto de una forma totalmente diferente. Gracias por vuestro tiempo, gracias Mariana, gracias Olga, ha sido un placer compartir este tiempo con Igual, vosotras gracias. Igualmente. y seguimos.